Hola y bienvenidos. Hoy voy a explicar una importante sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 15 de mayo de 2025, correspondiente al recurso número 1020 de 2024. Esta resolución analiza un caso relacionado con el subsidio por desempleo para personas mayores de 52 años y establece una doctrina muy relevante sobre cuándo una persona debe o no devolver prestaciones percibidas por error de la Administración. La protagonista del procedimiento es doña María Milagros. El día 9 de abril de 2019 solicitó el subsidio por desempleo para mayores de 52 años ante el Servicio Público de Empleo Estatal. Pocos días después, el 16 de abril de 2019, el Servicio Público de Empleo Estatal aprobó la solicitud y reconoció el derecho a percibir el subsidio desde el 10 de abril de 2019 hasta el 15 de febrero de 2029. Sin embargo, años después, la Administración detectó un problema. El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda especialmente sensible dentro del sistema de protección social español, porque está dirigida a personas de edad avanzada que se encuentran desempleadas y que tienen serias dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Además de proporcionar una cantidad económica mensual para garantizar la subsistencia mínima del beneficiario, este subsidio tiene una característica fundamental: cotiza para la futura jubilación de la persona beneficiaria. Por ese motivo, perder este subsidio o enfrentarse posteriormente a reclamaciones económicas puede generar consecuencias muy graves, tanto en el presente como en el futuro del trabajador afectado. En este caso concreto, la solicitante acudió a la Administración confiando plenamente en que cumplía todos los requisitos legales exigidos. La propia resolución administrativa indicaba expresamente que el reconocimiento del subsidio se había realizado después de examinar los datos sobrantes en el organismo público. Esto resulta especialmente importante porque demuestra que la beneficiaria no actuó basándose en una simple expectativa personal, sino en una decisión formal de la Administración, dictada tras revisar su historial laboral y sus cotizaciones. Durante más de 3 años, la prestación fue abonada de manera continuada y pacífica. En ningún momento el Servicio Público de Empleo Estatal comunicó irregularidades, incidencias o dudas sobre el derecho reconocido. Esa continuidad temporal consolidó en la beneficiaria la confianza legítima de que la ayuda era correcta y plenamente válida. Precisamente esa confianza generada por la propia actuación administrativa será posteriormente uno de los elementos esenciales para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida excluir la obligación de devolver las cantidades percibidas. El Servicio Público de Empleo Estatal comprobó posteriormente que la beneficiaria no reunía uno de los requisitos necesarios para acceder al subsidio. En concreto, no tenía cotizados al menos 6 años en un régimen que protegiera la contingencia de desempleo. Es decir, el subsidio fue concedido por un error de la propia Administración. A pesar de que toda la información laboral de la solicitante ya constaba en los archivos administrativos desde el principio, el organismo aprobó igualmente la prestación. La sentencia considera especialmente relevante que el error no surgiera por una ocultación de datos ni por documentación falsa aportada por la beneficiaria. Todos los datos necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos estaban ya incorporados a los sistemas de información de la Administración desde antes de dictarse la resolución inicial de reconocimiento del subsidio. Esto significa que el fallo se produjo exclusivamente dentro de la esfera de actuación administrativa y no por ninguna conducta engañosa de la solicitante. El tribunal subraya además que la Administración dispone de amplios medios de control y verificación antes de reconocer cualquier prestación pública. Precisamente por ello, cuando el organismo concede una ayuda tras revisar la documentación y consultar sus bases de datos, el ciudadano tiene derecho a confiar razonablemente en que la resolución es correcta. La sentencia insiste en que no puede trasladarse automáticamente al ciudadano el coste de los errores internos cometidos por los organismos públicos cuando éste ha actuado de manera transparente y conforme a la buena fe. Otro aspecto importante es que el error administrativo permaneció sin corregirse durante un periodo muy prolongado. Desde abril de 2019 hasta mayo de 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal siguió abonando el subsidio sin realizar objeción alguna. Esa inactividad administrativa prolongada refuerza todavía más la idea de confianza legítima
y debilita la posición de la Administración cuando posteriormente pretende exigir el reintegro total de cantidades destinadas a la subsistencia básica de la beneficiaria. El 13 de mayo de 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal inició un procedimiento de revisión y revocación de la prestación. Posteriormente, el 12 de julio de 2022, dictó una resolución declarando indebido el cobro del subsidio. La Administración reclamó la devolución de más de 23.417 euros. Esa cantidad incluía tanto las prestaciones ya cobradas como las cantidades devengadas posteriormente. El inicio de este procedimiento supuso un cambio radical en la situación personal y económica de la beneficiaria. Después de haber percibido durante años una ayuda pública reconocida formalmente por la propia Administración, se encontró de manera inesperada ante una reclamación económica de enorme magnitud. La cuantía exigida superaba ampliamente la capacidad económica habitual de una persona desempleada y próxima a la edad de jubilación, precisamente el colectivo protegido por este tipo de subsidios asistenciales. La sentencia pone especial atención en que la Administración inició el procedimiento de revisión sin que existiera ningún hecho nuevo descubierto posteriormente. No apareció documentación desconocida, ni se detectó fraude, ni se produjo ninguna modificación en la situación laboral de la beneficiaria. El propio Servicio Público de Empleo Estatal reconoció que la revocación se basaba exclusivamente en información que ya obraba en sus archivos desde el momento inicial de reconocimiento de la prestación. Este detalle resulta fundamental para entender por qué el tribunal considera desproporcionado exigir el reintegro íntegro. Además, el retraso administrativo en detectar el error adquiere una enorme importancia jurídica. Cuanto mayor es el tiempo transcurrido entre el reconocimiento de la prestación y la reclamación posterior, más intensa es la expectativa legítima generada en el ciudadano. En este caso, la beneficiaria organizó su vida económica durante años contando con una ayuda que consideraba plenamente válida. Por ello, la sentencia entiende que obligarla posteriormente a devolver todas las cantidades habría supuesto imponerle una carga excesiva derivada exclusivamente de una actuación incorrecta de la Administración. El asunto llegó al Juzgado de lo Social número 34 de Madrid. El día 3 de septiembre de 2024, el juzgado dio la razón al Servicio Público de Empleo Estatal. La sentencia declaró nula la resolución inicial que había reconocido el subsidio y obligó a la trabajadora a devolver íntegramente la cantidad percibida, es decir, más de 23.000 euros. La resolución del Juzgado de lo Social aplicó una interpretación estricta de la normativa sobre prestaciones indebidas. Desde esa perspectiva, al comprobarse que la beneficiaria no reunía realmente uno de los requisitos legales exigidos para acceder al subsidio, la consecuencia lógica era declarar indebidas todas las cantidades abonadas y exigir su devolución íntegra. Este planteamiento responde a la idea tradicional de que las prestaciones públicas indebidamente percibidas deben reintegrarse con independencia de cuál haya sido el origen del error. Sin embargo, la defensa de la beneficiaria consideró que esa interpretación ignoraba elementos fundamentales del caso concreto. En particular, entendía que no podía aplicarse automáticamente la obligación de reintegro sin analizar previamente si el error había sido exclusivamente administrativo, si la beneficiaria había actuado de buena fe y si la devolución íntegra resultaba proporcionada teniendo en cuenta la finalidad asistencial de la prestación y la situación económica de la afectada. Precisamente esa discrepancia jurídica es la que motivó la interposición del recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El debate dejó de centrarse únicamente en si existía o no derecho al subsidio y pasó a analizar una cuestión mucho más compleja. Si resulta legítimo y proporcional obligar a devolver prestaciones sociales percibidas de buena fe cuando el error es exclusivamente atribuible a la propia Administración pública. La beneficiaria recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su defensa sostuvo que ella había actuado siempre de buena fe y que el error había sido exclusivamente de la Administración. También alegó que resultaba desproporcionado exigir la devolución íntegra de unas cantidades destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia. Para fundamentar el recurso, se invocaron varias sentencias recientes del Tribunal Supremo y una doctrina muy importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uno de los principales argumentos del recurso consistió en destacar que la beneficiaria nunca había intentado engañar a la Administración.
La trabajadora aportó toda la documentación requerida y no ocultó ningún dato relativo a sus cotizaciones o a su situación laboral. Por tanto, la defensa sostuvo que no podía equipararse este supuesto a los casos de fraude o de obtención ilícita de prestaciones, ya que aquí la percepción indebida derivaba únicamente de un error técnico o administrativo cometido por el propio organismo gestor. La defensa también insistió en el carácter asistencial y alimenticio del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Estas prestaciones no tienen una finalidad accesoria o complementaria, sino que están dirigidas a garantizar la cobertura de necesidades esenciales de personas especialmente vulnerables. Desde esa perspectiva, reclamar años después la devolución íntegra de cantidades ya consumidas para sobrevivir supondría colocar a la beneficiaria en una situación de extrema precariedad económica. Otro aspecto decisivo del recurso fue la invocación de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas resoluciones habían empezado a introducir criterios de proporcionalidad y protección de la confianza legítima en supuestos donde el error era exclusivamente atribuible a la Administración. El recurso sostenía que la aplicación automática de la obligación de reintegro vulneraba principios fundamentales de seguridad jurídica, buena administración y protección del patrimonio de los ciudadanos. El Tribunal Superior de Justicia aplicó la llamada doctrina Kakarevich, elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta doctrina establece que los errores cometidos exclusivamente por las autoridades públicas no deben corregirse haciendo recaer todo el perjuicio sobre el ciudadano, especialmente cuando la persona ha actuado de buena fe. Además, el tribunal recuerda que las prestaciones sociales destinadas a cubrir necesidades básicas merecen una protección reforzada. La doctrina Kakarevich supone una evolución muy importante en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a errores administrativos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que cuando una persona percibe una prestación pública basándose en una resolución válida de la Administración y actúa confiando razonablemente en su legalidad, se genera una expectativa patrimonial digna de protección jurídica. Esa expectativa forma parte del derecho de propiedad reconocido en el Protocolo I del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo también destaca que las administraciones públicas tienen una obligación especial de diligencia y buena gobernanza. Por ello, cuando el error es exclusivamente imputable al Estado, no resulta compatible con los principios de equidad trasladar íntegramente las consecuencias negativas al ciudadano afectado. Esta idea adquiere todavía más fuerza cuando las cantidades percibidas han sido destinadas a cubrir gastos esenciales de subsistencia, y no existe enriquecimiento injusto ni mala fe por parte del beneficiario. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid utiliza precisamente esta doctrina para realizar un juicio de proporcionalidad mucho más amplio que el aplicado inicialmente por el Juzgado de lo Social. El análisis deja de centrarse únicamente en la existencia formal del error y pasa a valorar factores como la conducta de la beneficiaria, la actuación de la Administración, el tiempo transcurrido, la finalidad social de la prestación y el impacto económico que tendría la devolución íntegra de las cantidades reclamadas. El tribunal comprobó que doña María Milagros nunca ocultó información ni realizó declaraciones falsas. Cuando solicitó el subsidio, aportó correctamente todos sus datos laborales y económicos. La beneficiaria actuó confiando legítimamente en que cumplía los requisitos exigidos por la ley y, por tanto, no contribuyó de ninguna manera al error administrativo. La buena fe de la beneficiaria constituye uno de los elementos centrales de toda la resolución. El tribunal entiende que la conducta de la trabajadora fue completamente transparente desde el inicio del procedimiento administrativo. No existió manipulación de documentos, ocultación de cotizaciones, ni declaraciones inexactas destinadas a obtener fraudulentamente el subsidio. La percepción indebida se produjo únicamente porque la Administración interpretó erróneamente los datos que ya obraban en sus propios archivos. La sentencia considera especialmente relevante que la beneficiaria carecía de conocimientos técnicos suficientes para detectar el error cometido por el Servicio Público de Empleo Estatal. Resultaría irrazonable exigir a un ciudadano medio que cuestione una resolución administrativa dictada por un organismo especializado tras comprobar, supuestamente, todos los requisitos legales. Precisamente por ello,
el tribunal concluye que la trabajadora tenía pleno derecho a confiar en la corrección jurídica de la decisión administrativa. Además, el comportamiento posterior de la beneficiaria también confirma esa buena fe. Durante años, percibió la prestación de manera ordinaria y destinó las cantidades recibidas a cubrir sus necesidades básicas de vida. No existe indicio alguno de enriquecimiento ilícito, ocultación patrimonial o utilización abusiva de la ayuda pública. Todos estos elementos refuerzan la conclusión de que imponer posteriormente una obligación de devolución íntegra resultaría contrario a los principios de justicia material y proporcionalidad. El tribunal considera especialmente grave que la Administración intentara corregir años después un error originado exclusivamente por su propia actuación interna. La sentencia recuerda que el Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con acceso directo a los historiales de cotización y dispone de herramientas suficientes para verificar correctamente el cumplimiento de los requisitos legales antes de conceder cualquier prestación pública. Por ello, el fallo entiende que la Administración debe asumir las consecuencias de sus propios errores cuando el ciudadano no ha contribuido en absoluto a producirlos. Otro aspecto importante es que el organismo gestor mantuvo durante años una actuación coherente con el reconocimiento válido del subsidio. No solo aprobó inicialmente la ayuda, sino que continuó realizando pagos periódicos sin interrupción ni advertencias. Esa conducta administrativa prolongada reforzó todavía más la confianza legítima de la beneficiaria y consolidó la apariencia de legalidad de la prestación reconocida. La sentencia también critica indirectamente la falta de diligencia administrativa. El tribunal entiende que no resulta compatible con los principios de buena administración permitir que un error permanezca sin corregirse durante años, para después exigir repentinamente cantidades muy elevadas a personas en situación de vulnerabilidad económica. Según la resolución, esa actuación provoca un desequilibrio injusto entre el poder de la Administración y la posición del ciudadano que confía legítimamente en las decisiones públicas. Uno de los aspectos más importantes de la sentencia es el concepto de expectativa legítima. El tribunal considera que, cuando una administración concede una prestación tras revisar toda la documentación, el ciudadano puede confiar razonablemente en que esa resolución es correcta. Durante años, doña María Milagros percibió el subsidio creyendo legítimamente que tenía derecho a él. Además, el tribunal valoró que las cantidades recibidas eran modestas y estaban destinadas a cubrir gastos básicos de subsistencia, por lo que obligarla a devolver más de 23.000 euros habría supuesto una medida desproporcionada e injusta. La expectativa legítima es un principio jurídico fundamental en los sistemas democráticos modernos porque protege la confianza que los ciudadanos depositan en la actuación de las instituciones públicas. Cuando la Administración adopta una resolución formal reconociendo un derecho económico y mantiene esa decisión durante años, el ciudadano organiza su vida personal y financiera basándose en esa apariencia de legalidad. Por ello, cualquier revisión posterior debe realizarse respetando criterios de equidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. El tribunal también realiza un análisis muy detallado del principio de proporcionalidad. Aunque reconoce que la Administración tenía derecho a revocar el subsidio una vez comprobado el incumplimiento del requisito legal, entiende que exigir simultáneamente la devolución íntegra de todas las cantidades cobradas resultaba excesivo y desproporcionado. La sentencia distingue claramente entre corregir el error hacia el futuro y castigar retroactivamente a una persona que actuó siempre de buena fe. Además, la resolución subraya que las cantidades percibidas eran relativamente modestas y estaban destinadas a la cobertura de necesidades esenciales de subsistencia. No se trataba de ingresos extraordinarios acumulados como ahorro o inversión, sino de dinero utilizado para afrontar gastos cotidianos de vivienda, alimentación y mantenimiento básico. Por ello, imponer años después una deuda superior a 23.000 euros habría generado un grave perjuicio económico y social para la beneficiaria, incompatible con los principios de justicia material y protección de los derechos fundamentales. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó parcialmente el recurso. La sentencia mantiene la revocación del subsidio, porque efectivamente no se cumplían los requisitos legales para seguir percibiéndolo. Sin embargo, elimina completamente la obligación de devolver las cantidades cobradas hasta ese momento. Por tanto, la beneficiaria pierde el derecho futuro al subsidio,
pero no tiene que reintegrar los más de 23.417 euros reclamados por la Administración. Esta resolución tiene una enorme importancia práctica. La sentencia refuerza la protección de las personas que reciben prestaciones sociales de buena fe y limita la posibilidad de que la Administración traslade íntegramente a los ciudadanos las consecuencias de sus propios errores. Además, consolida una línea jurisprudencial reciente del Tribunal Supremo favorable a aplicar criterios de proporcionalidad y equidad en casos de prestaciones indebidamente reconocidas por errores administrativos. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.